Me encuentro como director encargado de la Dirección de Mecanismos de Concertación e Integración regionales aquí en el Ministerio, y realmente es un honor, un privilegio ser el moderador de este conversatorio, de este evento académico que tenemos hoy día. Agradezco a la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo por la invitación, por la organización del evento, a la directora Lena Yanina Estrada Cito, quien nos va a acompañar al cierre justamente del conversatorio, a la coordinadora Heidi Cortés Acosta, quien aquí la estoy viendo, muchas gracias Heidi, a la bibliotecóloga Claudia Esperanza Gómez, mejor dicho, a todo el equipo humano, técnico que hace posible no solamente el conversatorio, sino también la exposición, que es importante luego cuando puedan los asistentes observarla, admirarla, los funcionarios del ministerio que de pronto no tienen la posibilidad de estar en este momento. Les recomiendo mucho pasar aquí por esta bella biblioteca. Dudo que haya una biblioteca más bonita que esta. Voy a hacer una introducción muy general, voy a tratar también de ser muy breve. Aunque el título del conversatorio, y alguien me decía, pues vamos a ver si es conversatorio o realmente es un panel, igual es un evento académico, aunque el título es La vorágine en una perspectiva histórica, la verdad es que vamos a analizar esta obra desde diversos ángulos, y creo que va a ser muy rico tener esta mirada multidisciplinaria. Vamos a tener una perspectiva como documento, la vorágine como documento de denuncia de los derechos humanos vulnerados de comunidades indígenas y campesinas en nuestra Amazonía, pero también la visión de las fronteras, de la soberanía, también la visión antropológica de la historia, la etnografía, y lógicamente, pues vamos a tener algunos apuntes desde la literatura. En lo personal, me interesa, pues, tener estoy escuchando un eco, bueno, ya, dar una visión muy general y destacar algo que ya había comentado en nuestro abrebocas, este papel, digamos, de la diplomacia que está presente en la novela y en la vida de José Eustacio Rivera. La vorágine fue publicada en 1924 en una época de relativa, y ese relativo hay que ponerlo en negrilla y en mayúscula, relativa paz en el mundo, porque se da entre las dos grandes guerras mundiales, pero lógicamente con muchos conflictos que estaban activos algunos y otros latentes. Colombia no terminaba de recuperarse de la pérdida de Panamá, sufrida en 1903, aunque por esos días estaría recibiendo la indemnización por parte de Estados Unidos, aquellos famosos 25 millones de dólares que se derivaron del Tratado Urrutia-Thompson de 1914. Y aunque habían cesado las guerras civiles que asolaron al país en el siglo XIX, como la última, seguramente una de las más cruentas, la Guerra de los 1000 días, que fue de 1899 a 1902, seguía latente la palabra que marcó el siglo XX en nuestro país: la violencia. La violencia que, si ustedes toman, y aquí tengo, ahora lo voy a mostrar, la edición que publicó este año la editorial de la Universidad Nacional, y ahora nuestro querido profesor de pronto también lo va a mencionar. Cuando ustedes tomen cualquier versión de la vorágine, verán en el inicio que se menciona la violencia con B mayúscula. Y eso no es gratuito, eso es, le damos la bienvenida aquí a nuestra querida directora. Por favor, aquí ella nos había escrito diciendo que se excusaba porque tenía, pero nos alegra muchísimo contar con su presencia, por favor. Estábamos hablando de que no era gratuito encontrar la violencia escrita con mayúscula en el inicio de la vorágine.
en este caso la fiebre del caucho, ¿no? Que se denominó esta explotación desmedida del látex que provenía de una serie de árboles tropicales que alimentaron la creciente industria automotriz en el mundo, núcleo de lo que fue la segunda revolución industrial y que tuvo efectos catastróficos en diversos territorios, en el Congo y en nuestro caso en el Putumayo, catalogados como genocidio, tanto el del Congo como el del Putumayo, y que además tuvieron un denunciante común, un diplomático irlandés, Roger Casement, que es además, aquí abro un paréntesis, un hombre de una vida fascinante, como trágica, y también aquí aprovecho para recomendar una novela, El sueño del Celta, en donde Casement aparece como protagonista de esta novela, de Mario Vargas Llosa. Cierro ese paréntesis. Nuestro ministerio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, aparece casi como personaje literario en la vorágine. La obra se inicia y se cierra con referencias a nuestra Cancillería. De hecho, se inicia con una carta que firma José Eustacio Rivera, que se introduce en su obra como un personaje más. Es una obra, una carta que dirige al ministro de Relaciones Exteriores de esa época, y la novela se cierra con una frase que también, así como la del inicio, que todos la recordamos, la selva los devoró, que la habría expresado el cónsul de Colombia en Manaos. Y todo esto no es casual, porque como les decía en el abrebocas, José Eustacio Rivera tuvo una relación muy cercana con el Ministerio de Relaciones Exteriores y especialmente con el ex canciller Antonio Gómez Restrepo, una figura que también es muy interesante para los que sean curiosos de investigar, de conocer su vida, porque aparte de ser diplomático, fue uno de los cancilleres que trabajó más tiempo en aquel entonces en el ministerio, porque fue secretario general del ministerio durante casi 20 años y luego llegó a ser ministro, pero además era escritor, crítico literario y profundo admirador de la poesía de José Eustacio Rivera. Entonces, Gómez Restrepo se convirtió de alguna manera no solamente en amigo, sino casi protector de Rivera, y promovió la participación de Rivera en algunas misiones diplomáticas que él tuvo. Bueno, yo creo que ya quiero dejar aquí porque no le quiero ni mucho menos quitar el protagonismo a quienes realmente lo tienen, nuestros panelistas del día de hoy. No sé, señora directora, al final usted quiere dar entonces unas palabras, o quisiera en este momento, como usted me lo indique. Bueno, entonces, por favor, nuestra directora va a dar un saludo. Muy buenos días para todos y muchas gracias, embajador, por sus excelentes reseñas como siempre. Quiero saludarlos a todos, a las personas que están virtualmente conectadas, al embajador Germán Federico Grisales Jiménez, que está conectado virtualmente, una persona que tiene una amplia experiencia en la Amazonía, al ministro consejero Ricardo Montenegro Coral, que es nuestro ministro consejero de la Embajada de Colombia en Brasil. Saludar a la doctora Daniela Sánchez Russo, que es la coordinadora del libro y la literatura en el Ministerio de la Cultura, de las Artes y de los Saberes. Saludar también al doctor Carlos Guillermo Páramo Bonilla, que es un profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Al doctor Germán Alonso Palacio, que está aquí a mi lado, profesor docente de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Amazonía. Buenos días a todos y a todas. Quiero darles la bienvenida a esta biblioteca, que es un emblema de la Cancillería. Esta biblioteca
lleva muchas décadas prestando un servicio a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores y por supuesto a todo el país. Es un honor para mí que todos vengan a este espacio de debate, de reflexión en torno a esta obra de arte, a este testimonio como lo es la Vorágine, y que podamos entender una perspectiva histórica. Crear este tipo de espacios es parte de nuestra misionalidad en la Academia Diplomática y esperamos cada día fortalecer estos debates, estas reflexiones. Así que pues no quiero tampoco quitarle mucho más tiempo. Yo quiero que escuchemos a nuestros panelistas que son realmente, como usted dice aquí, los protagonistas. Queremos escucharlos y en algún momento ya tendré la oportunidad también de hacer alguna intervención al respecto sobre la obra. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias, señora directora. Un aplauso. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a iniciar el panel con el embajador de carrera diplomática, Germán Federico Grisales Jiménez. Él es, aparte de embajador de carrera, es sociólogo, o sea que somos doblemente colegas. Él es oriundo de Santa Ana, Magdalena, es doctor en antropología social y etnología, doctor también en estudios amazónicos, cónsul actualmente en Barcelona y embajador designado en Portugal. También fue excónsul de Colombia en Tabatinga, Brasil. Entonces, como yo lo trato con confianza, casi que no le digo embajador, pero embajador Germán Grisales, por favor, aquí tiene su audiencia. Gracias, Dixon. Pues simplemente quería resaltar como cada uno de nosotros tiene un área específica de trato. Yo quisiera resaltar la línea en la cual se inscribe el trabajo de Rivera en el tema de los derechos humanos desde que apareció en nuestro medio Roger Casement. Yo diría que hay un proceso en el cual se inscribe él como denunciante de una realidad muy especial de la frontera, de las fronteras y de la selva en particular, que conlleva toda una serie de aspectos, de imágenes, que por cierto, en estos días ha aparecido un libro sobre las imágenes de la selva, hecho por Chomey, que ha sido muy importante, pero que es uno de los distintos aspectos que ha traído la frontera para poder analizarlo como elementos importantes de estudio y de análisis, como por ejemplo la construcción de la frontera, el tema del extractivismo, la construcción de los conceptos que se han dado a lo largo de las interpretaciones que se dan desde el tiempo en que se pensaba en la naturaleza y que posteriormente se ha centrado el pensamiento en lo analógico, en los ecosistemas, en los biomas, etcétera, etcétera, y en toda una serie de conceptos o imágenes, como por ejemplo la naturaleza exuberante, el infierno verde y tantas otras imágenes que ha tenido la frontera como tal. Pero yo quisiera resaltar en el tema de los derechos humanos que hay una línea muy interesante que va desde Roger Casement y el gran trabajo que hizo, no solamente como cónsul, sino también como dirigente de toda una serie de cosas, a pesar de su vida tan trágica, que nos ha permitido a nosotros tener una verdadera visión de cuán masacre ha sido la masacre de los indígenas en nuestro país y especialmente en la zona que él conoció, que fue básicamente la zona del Orinoco hasta Yavita. En Yavita es donde se construye buena parte de la novela, y en San Fernando de Atabapo, donde él realmente encuentra el conocimiento sobre Tomás Funes y todas las masacres que hizo ese señor en esa zona en particular, y por otro lado la zona de la Chorrera, la zona del Putumayo, etcétera, etcétera. Pero es la línea misma que va desde Casement
hacia Carlos Valcárcel, hacia Hardenburg, posteriormente pasa por el acta adicional del Protocolo de Río de 1934 y demás. Pero yo quiero centrarme en esta parte por lo siguiente, porque esos grandes investigadores o grandes personajes que pasaron por el Putumayo o por la selva dejaron alguna impronta y buscaron una información muy particular. Por ejemplo, el caso de Carlos Valcárcel, que hizo prácticamente una reconstrucción penal de todo el proceso allá. El caso del acta adicional, que digo yo, de 1934, es particularmente importante porque termina la selva con un armisticio entre Colombia y Perú, que es el que se dio en ese tiempo, pero que lo produce la Sociedad de Naciones, que es como la imagen anterior a la ONU de la actualidad, pero en donde el verdadero valor del documento no está en el fin de la guerra en sí. Para el caso de los indígenas está en el acta adicional, porque a mi modo de ver, el acta adicional que por primera vez habla de la dignidad de los indígenas es justamente el acta que le da un valor importante, reconoce el derecho para su época de los indígenas como trabajadores. Y en ese sentido, aunque sea muy débil el documento porque se refiere simplemente a los trabajadores, sí establece unos mínimos éticos que más tarde irán siendo conseguidos con cada uno de los otros acuerdos internacionales que se van consiguiendo con la época y con la creación de la misma, del sistema de Naciones Unidas. Posteriormente a ese acta adicional que yo sugiero que todo el mundo lo lea, porque es verdaderamente interesante, se van a producir toda una serie de hechos en la práctica o de acuerdos en la realidad, como por ejemplo la entrega del predio Putumayo, que fue más o menos a finales de los años 80, y que es un acto simbólico de entrega de lo que verdaderamente, como decía el presidente de la época, les pertenece a ustedes. Y estoy aquí entregándoles lo que les pertenece a ustedes. Posteriormente, nosotros vemos otro punto de esa línea general, que es básicamente lo que se consiguió en el año 1991, donde se reconocen los derechos importantes de todas las comunidades étnicas y en donde participó desde Orlando Falborda, participaron distintos personajes, no solamente indígenas, también personajes de otras comunidades étnicas, raizales, que por cierto fueron reivindicados ahí con ese concepto, pero en donde fueron los indígenas los que reivindicaron el derecho de los afros, porque recuerdo yo que en esa época los afros no constituyeron suficiente organización y por lo tanto fue a los indígenas a los que les tocó reivindicar el derecho de los afros a ser reconocidos como una etnia determinada. Lo que viene de ahí en adelante son aspectos que han sido reconocidos por las Naciones Unidas y nos parece muy importante en toda esta línea de acción porque ha hecho que los pertenecientes a distintas comunidades hayan demostrado a nivel universal las dificultades, el conjunto de matices que tienen las luchas de cada uno de los grupos y que probablemente somos más de 400 millones de personas que tienen algún tipo de relación con las comunidades étnicas, como el caso de la comunidad que queda también en nuestro pueblo. Nuestro pueblo se llama Ete Enaca y hablan Ete Tara, una comunidad que es más conocida como Chimila, pero que de todas maneras forma parte del conjunto de quienes están articulados a las comunidades
Tayrona, de los antiguos Tayrona, y que es parte del conglomerado cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta. Así consideraría yo que esta parte de los derechos humanos se han constituido como efectos grandes de todos estos autores, incluyendo, por supuesto, a José Eustacio Rivera, en donde aquí en Barcelona lo hemos cogido, lo hemos tomado como un héroe nacional, tal como lo es hasta el momento Gabriel García Márquez. Si bien Gabriel García Márquez ocupa la segunda mitad del siglo XX y todo lo del XXI, es cierto también que José Eustacio Rivera ocupa la primera área del siglo XX, y nosotros tenemos una relación muy particular con él, me refiero a Ricardo y a mi persona, porque nosotros trabajamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la misma sección donde trabajó José Eustacio Rivera. Y creo que una de las personas que más pronto encontramos el borrador del trabajo de José Eustacio Rivera fue mi persona, que encontró justamente el legajo de unas 20 páginas, y que obviamente encontramos con una gran alegría que por fin allí estaba el trabajo de tantas horas que él había colocado en el estudio en ese pueblo que se llama Yavita, pero en general en todo el recorrido por el Orinoco y también por otras áreas de la selva de nuestro país. Y creo que de ahí en adelante, para sintetizar, nosotros tenemos el privilegio de saber que en Colombia hay 3 costas: la costa Caribe, la costa de Bogotá y la costa del Amazonas, el río Mar. Así me alegra a mí mucho saber que nuestro país tiene 3 costas y tiene grandes conglomerados humanos que me enseñaron mucho desde allá, desde mi consulado de Colombia en Tabatinga, que realmente me proporcionó una gran experiencia de conocimiento en cada una de las malocas en las cuales nos encontrábamos con Lena y con Germán y con todas las personas que vivieron con nosotros una época muy especial que no terminamos de olvidar. Gracias, compañero. Muchísimas. ¿Me escuchan? No, Sí, creo que no hay sonido. te escucho, te escucho. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, embajador Germán. Realmente escucharlo a usted siempre va a ser una gran lección, no solamente académica, sino de vida. Yo siempre voy a destacar su trayectoria y bueno, yo creo que al final seguramente vamos a destacar algunas de las ideas que nos ha compartido Germán. Una pregunta, Germán, yo estoy viendo aquí una presentación, no sé, porque veo que dice imágenes del caucho y sus masacres. No sé si lo tienes previsto presentarnos algún tipo de imagen. Sí, es que hay una imagen que se me perdió en este momento, pero que para mí es muy, muy interesante, que es 3 imágenes en general que son fundamentales en la vida que ha tenido y el cambio que ha tenido la selva en los últimos 100 años. Una de ellas es precisamente la del modo del sistema maloquero de producción, donde mucha gente vivía en conjunto, en conglomerado, en torno de ese sistema maloquero, pero hoy es absolutamente asombroso cómo derivó a la construcción de las ciudades españolas, que son con la retícula española, que es totalmente diferente a la manera como se vivía ahí. Y la otra que me parece muy importante es la imagen de la persona que muere de hambre y que fue hecha por Manuel Rodríguez Lira,
un gran fotógrafo de la época. Pero me despido de todos ustedes porque no la encontré. No, pero no se me Adiós. despida, ¿no? O sea, manténgase ahí, mi querido Germán. Yo estoy viendo aquí de todas maneras, ahí aparece como una presentación, no sé si Sí. y apareciera como que tiene 5 diapositivas. ¿Tú lo Sí. puedes controlar allá o se puede desde aquí o estoy haciendo aquí como pregunta? ¿Tú podrías? ¿No? Es desde allá. No la Ok. he podido encontrar. Pues si quieres, Pero no se hagamos una preocupen. cosa. Germán, si tú fuiste capaz de encontrar un legajo de José Eustacio Rivera después de tantos años, pues te vamos a dar unos minutos mientras seguimos escuchando las presentaciones de los demás invitados especiales, a ver si la encuentras. Entonces yo te dejo esa tarea y mientras tanto, entonces vamos a invitar a Ricardo Montenegro Coral. El doctor Ricardo es comunicador social con especialización en gestión pública territorial. Es un hombre de frontera, él nació en Túquerres, en Nariño, experto en esta materia, en fronteras, límites territoriales, integración fronteriza. Trabajó en la Consejería Presidencial de Fronteras. Hace 24 años labora en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Ha sido 2 veces director de Soberanía Territorial. Puedo decir que buen jefe, porque yo trabajé con el doctor Ricardo, entonces también es muy especial tenerlo hoy acá. Y se ha desempeñado como diplomático de Colombia en las embajadas en Ecuador, Venezuela y Brasil, en donde se desempeña actualmente como ministro consejero. Así que, doctor Ricardo, tome la palabra, por favor. Embajador Dixon, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que me estén escuchando bien. Señora directora de la Academia, muy amable por esta invitación y qué grato volver a compartir este tipo de espacios académicos en una circunstancia además tan especial porque nos permite rememorar esta conmemoración de los 100 años de la publicación de La Vorágine con una de las acciones menos conocidas de Rivera. Y por eso he querido hacer una presentación mucho más gráfica, acompañada de algunos mapas históricos y documentos que he ido encontrando durante mi labor también como demarcador en estos años. Y por eso los invito a que puedan estar pendientes de la pantalla. La revisión de la obra literaria y de la vida de José Eustacio Rivera tiene un elemento poco conocido, su labor como miembro de la Comisión Demarcadora con Venezuela, pero que tendrá gran impacto para revelar y denunciar los cruentos hechos ocurridos en la zona que recorrió y en la región en que se desarrolla, como veremos. Tengo algún inconveniente, no me está, ahora sí. Esta justamente la zona del Orinoco, como lo mencionaba Germán antes, y desde luego la zona del Putumayo, donde se produce la novela. La ruta de Rivera como demarcador de fronteras, que se inicia en 1922, está enmarcada en 2 hechos históricos importantes ocurridos ese año. El primero, el 22 de marzo de 1922, Colombia y Perú suscribieron el Tratado Lozano-Salomón, que permanecería en relativa reserva a pedido de Perú hasta su ratificación, y con el que definieron sus límites territoriales después de un proceso complejo, marcado por diferencias de criterios, no solo entre los países concernidos, que en ambos casos partían de registrar pérdida de territorio, como se ilustra en el mapa en la imagen. Perú alegaba que todo el territorio que aparece en rojo entre los ríos Caquetá y Putumayo le había sido despojado y que el mismo pertenecía a Loreto. Que en ambos casos, en estos 2 mapas, se aprecia la visión de su geografía que tenía Perú en 1913, a la izquierda, versus las supuestas pérdidas territoriales achacadas al presidente Lejía, no solo frente a Colombia,
sino también frente a Brasil y a Chile. Colombia, por su parte, con base en el principio de uti possidetis, reclamaba el territorio que le era propio en 1810 y que hacia el oriente se extendía hasta la desembocadura entre los ríos del Putumayo en el Amazonas. Territorio que además ya le había sido reconocido a Colombia por Ecuador mediante la suscripción del Tratado Suárez-Muñoz-Bernaza del 15 de julio de 1916, mismo que incluía como límite en la región amazónica un divisor de aguas entre los ríos Putumayo y Napo, mucho más al sur del que habíamos definido con Perú en 1922 posteriormente, y garantizándonos el acceso al río Amazonas. Una de las defensas mejor documentadas de este territorio la hizo Demetrio Salamanca Torres, que había sido diplomático como cónsul en Manaos, y al que se le debe haber incluido la importancia de la cartografía en la argumentación histórica frente a la defensa de nuestros límites en la Amazonia. En esta interpretación gráfica del Archivo General de la Nación, a uno de los mapas elaborados por el jefe de la Oficina de Longitudes de la Cancillería y quien presidió las comisiones demarcadoras de la época, Julio Garzón Nieto, se puede identificar la divergencia de intereses que recaían sobre la región del Putumayo y del Amazonas, área que se convertiría después en el centro de la denuncia que inspiró a Rivera en la vorágine. De este mapa quiero resaltar solo la línea en rojo al norte, equivalente a la máxima pretensión que tenía Perú, y la línea de color verde, que corresponde a la máxima aspiración de Colombia, que incluía territorios en el actual Brasil hasta la desembocadura del Putumayo en el Amazonas. Brasil jugó un papel decisorio en esas definiciones, en las que desde la suscripción del Tratado de 1851 con Perú, siempre definió la recta Tabatinga-Paporis como su área más occidental en esta región, y que fue ratificada con Colombia mediante el Tratado de Límites y Navegación Fluvial del 15 de noviembre de 1929. Y el segundo hecho de trascendencia que marca la vida de Rivera como escritor se da el 24 de marzo de 1922, cuando se produce la sentencia arbitral del Consejo Federal Suizo en la cuestión de límites entre Colombia y Venezuela, que instruye que de manera inmediata se ocupen los territorios que habían sido definidos para cada país en el laudo español de 1891 y instruye que se inicie el proceso de demarcación en las regiones donde este proceso estuviera pendiente. Es así como mediante el decreto 1302 de 1922 se establece la Comisión Colombiana en la demarcación de los límites con Venezuela. Y mediante decreto 1332 del 15 de septiembre de 1922, Rivera fue nombrado abogado de la segunda sección de la Comisión de Límites con el vecino país, donde él logra establecer una relación de amistad con el ingeniero Melitón Escobar Larrazábal y con el médico de la Comisión Venezolana, Ramón Méndez, quien luego diría que fue testigo de la escritura de la vorágine en el campamento de la Comisión de Límites ubicado en la recta Yavita-Pimichín. A Rivera le correspondió recorrer la segunda sección en el sector comprendido entre la zona del llamado Apostadera de Olmeta hasta la confluencia con el Orinoco y la línea entre los ríos Atabapo y Guainía. En la referida recta Yavita-Pimichín, zona de particular interés en la construcción de la vorágine, por el conocimiento directo que Rivera tuvo, como nos lo comentaba ahora Germán, sobre el proceso de explotación cauchera que concentraba su eje de acción en San Fernando de Atabapo, base del temido cauchero Tomás Funes, que dominó la región del Orinoco entre 1913 y 1920, cuando fue fusilado, que aparece la placa en el lugar donde fue fusilado, haciéndole un homenaje a alguien que en realidad pareciera no merecerlo, y quien explotó en un régimen de terror buena parte de la margen que correspondió a Colombia en el río Orinoco desde el laudo español de 1891, como se observa en este mapa de un completo estudio sobre el tema que hizo Lina González. Pero las historias que sobre Tomás Funes escuchó Rivera no fueron la única influencia en la construcción de su obra, y seguramente
en su paso por Manaos, pudo conocer la obra escrita y los antecedentes del también escritor brasilero y demarcador de frontera Euclides da Cunha. Perú y Brasil vivieron momentos de mucha tensión durante la segunda mitad del siglo XIX, debido a que Perú no reconocía el acuerdo de anexión del estado de Acre a Brasil. Da Cunha fue el jefe de la Comisión Brasilero-Peruana de Reconocimiento del Alto Purús entre 1904 y 1905, zona que caucheros de ambos países se disputaban a sangre y fuego. Su recorrido por esta zona de la Amazonia brasilera le permitió conocer de cerca las deplorables condiciones en que se generaba la explotación laboral en los seringais o caucheras del Purús, que describió como, comillas, faenas desgastantes, prisioneras y sin perspectivas, cierro comillas. En paralelo a lo que luego haría Rivera, Da Cunha toma como base de su labor como demarcador para llevarlo a la denuncia al describir con detalle la barbarie del gran negocio cauchero que ya había levantado a Manaos y a Belém do Pará. Y la realidad que vivió se describe de manera gráfica en este primer párrafo que me permito leer. El hombre, al traspasar las dos puertas que conducen al paraíso diabólico de las plantaciones de caucho, renuncia a las mejores cualidades nativas y se fulmina a sí mismo riéndose con esa formidable ironía. Es solo que aguarda la organización laboral más criminal que hasta ahora ha diseñado el egoísmo más desenfrenado. En efecto, el seringueiro, cauchero, y no designamos al jefe opulento, sino al cliente adscrito a la trama de caminos, el seringueiro se da cuenta de una tremenda anomalía. Es el hombre que trabaja para esclavizarse. Pero revisemos un poco a partir de la información disponible el eco de las denuncias de José Eustacio Rivera por su paso en la Comisión de Límites con Venezuela, donde insistió en la ausencia de apoyo real de la Cancillería de Colombia, que se vio reflejada en la falta de equipos de campo, en los escasos giros para asumir no solo los gastos propios, sino aquellos que había asumido tanto frente a Venezuela como frente a la Comisión de Expertos Suizos, con quienes desarrolló esa labor. Del material rescatado por la Biblioteca Nacional de Colombia con ocasión del centenario de la vorágine, destaco de las anotaciones de una de las libretas de campo de José Eustacio Rivera estos tres apartes. El primero a la izquierda es el borrador de un memorándum sobre los límites con Venezuela que debe fijar la segunda Comisión Colombiana de Límites, donde hace una descripción del límite correspondiente a la zona del Arauca, iniciando en la laguna del Sarare, pasando por el Paso del Viento, hasta el apostadero del río Meta, con un completo relato de su justificación histórica. El segundo en el centro, unas notas sobre el origen histórico del llamado apostadero del Meta, para continuar describiendo el límite por los ríos Orinoco, Atabapo y Negro hasta la Piedra del Cocuy. El tercero es el borrador de un memorando fechado en San Fernando de Atabapo el 3 de enero de 1923, dirigido al jefe de la Comisión Suiza de Expertos, expresando algunas consideraciones sobre el deslinde y amojonamiento de la región de Yavita-Pimichín. Y el cuarto, el inicio de lo que pareciera un borrador de acta del 28 de octubre de 1922 en Ciudad Bolívar, en la Comisión Colombiana deja constancia de que su presencia en esta sesión no implica en forma alguna reconocimiento y aceptación de los documentos que le había acabado de presentar la delegación venezolana. Desde Manaos, Rivera, junto con Melitón Escobar Larrazábal, el 18 de julio de 1923, le enviaron al ministro de Relaciones Exteriores un informe con sus denuncias sobre los graves hechos de que había podido observar, frente a lo que consideraba actuaciones, comillas, llenas de errores, de omisiones y deficiencias, cierro comillas, y reclamando la incompetencia ministerial en la interpretación de la demarcación que ha debido hacerse en terreno en los límites con Venezuela. Rivera escribió en el diario El Tiempo el 18 de noviembre de 1923, abro comillas, el ministro de Relaciones Exteriores engañó a la Comisión de Límites enviándolos sin equipo de ninguna clase, sin darles a los ingenieros teodolitos, niveles cuadrantes, brújulas, mapas, sin proveerles siquiera de toldos ni de los más indispensables para aquellas regiones desiertas, sobre pretexto de que estos seríamos atendidos por las comisiones venezolanas. A pesar de que en telegramas y correspondencia premiante de toda clase le informamos de nuestra desairada situación,
él no dio paso alguno para remediar. Cierro comillas. De varios telegramas enviados por el ingeniero Garzón Nieto, que presidía la Comisión Colombiana, y que contrarían sus propios informes oficiales, me permito traer a colación este pedido de urgencia respecto de los recursos. Comillas, antes excusarme misiones por demoras causamos, siéndome imposible ya afrontar situación penosa, respetuosamente suplico os decirme qué puedo hacer para terminar antes invierno, necesario gran actividad que tenemos adelantado, pero sin cumplir compromisos. Pese a algunos esfuerzos, como esta solicitud del canciller Vélez al ministro del Tesoro, para que se insta la necesidad de evitar la paralización de los trabajos de la delimitación, las cosas no cambian. No obstante, veamos si le asistía la razón, particularmente las denuncias relacionadas con la falta de apoyo económico de la Cancillería de Colombia a la labor de la Comisión de Marcadora, lo que en algunas ocasiones los hizo depender de Venezuela. A un pedido de información a partir de las quejas recibidas, Garzón Nieto responde al canciller que, comillas, por fortuna por ahora no es estrictamente necesario tener conmigo instrumentos, pues la labor es esencialmente diplomática, de asesoramiento e información. Cierro comillas. Lo que se contradice frente a la labor fundamental que cumplían, que era la demarcación de fronteras, es decir, determinar con precisión dónde quedarían los sitios fronterizos en el límite. La verdad es que llegó a ser tan notoria la falta de apoyo oficial que, por ejemplo, en el caso del ingeniero Melitón Escobar Larrazábal, debió mediar el Departamento de Contraloría para que se le reconocieran sus sueldos. No obstante, la respuesta oficial que Garzón Nieto seguía dando era de no requerir más equipos y justificar las difíciles condiciones con la situación normal de la región, así que les correspondía realizar sus trabajos. La que aparece en pantalla es la respuesta oficial al requerimiento de información que en su condición de representante de la Cámara hizo José Eustacio Rivera y que Garzón Nieto responde al canciller en oficio de 8 páginas fechado el 10 de noviembre de 1923. Y de igual manera, otros reclamos de requerimientos de apoyo al personal de escolta que acompañaba a la comisión, llegando al punto de que en 1924 se debió expedir una ley con el fin de pagar al personal de la comisión los sueldos adeudados, incluyendo los del propio Garzón Nieto. El capítulo sobre las denuncias por posibles pérdidas en la demarcación con Venezuela da para una exposición completa, por ello no profundizaré en ellas acá por tiempo. Pero adicionalmente Rivera denunció lo que denominaba avances peruanos en nuestros territorios amazónicos y exponiendo la tenencia de vastas tierras a cargo de la Casa Arana en la zona, que los llevó a tener su propia cartografía y que iban al norte desde el río Caquetá hasta el río Amazonas en el sur, en una invasión que comenzó a ser informada desde finales del siglo XIX sin reacción real, como se constata en este informe del comisario judicial especial del Caquetá al canciller, o en este adicional que incluye una carpeta completa de hechos que, según se indican, comillas, son confesiones explícitas de la prensa peruana sobre la responsabilidad de su gobierno en los espantosos crímenes que de tiempo atrás vienen perpetrándose en la región amazónica invadida por fuerzas del Perú, cierro comillas. Las denuncias de Rivera resuenan en los medios y se propagan por el territorio y son comprobadas por informes como los que incluyo aquí, el de la izquierda, del director general de la policía al canciller del 28 de febrero de 1923, que inicia comentando, comillas, acabo de ser informado, peruanos han establecido trabajos de extracción caucho, Balata en Acusilla, territorio colombiano. Y el de la derecha, entre los mismos interlocutores de abril de 1923, informa que atendiendo instrucciones de la Cancillería, enviaron una comisión a la zona con el pedido claro que la comisión, comillas, debe hacerse sin ninguna manifestación militar en vestido particular, llevando armas de cacería y revólveres y no rifles. Comisión no debe presentarse como oficial ante ninguna autoridad a personas extranjeras, comillas, y el informe.
Aún con las evidencias frente a la gravedad de las denuncias de Rivera que en 1924 se seguían registrando en esta comunicación del ministro de Gobierno, Miguel Abadía Méndez, al ministro de Relaciones Exteriores, transcribe el informe que sobre el particular le hace al comisario especial del Putumayo, en el que relata que recorrió durante 40 días la zona, acompañado de 5 personas honorables de diversos partidos, comillas, para que la prensa no insista en negar lo que varios han visto y en afirmar que peruanos suben hasta Tagua, Puriplaya, como hace lo doctor Eustacio Rivera, contra verdad hechos. Ratifico los informes transmitidos sobre falsedad, pretendidas invasiones peruanas. Cierro comillas. Durante 1924 se ordena hacer averiguaciones y diligencias a las escasas autoridades colombianas presentes en la zona. Y en reiterados informes llegados desde toda la región del Putumayo, la respuesta es la misma. No hay huella de invasiones peruanas. Se lee en uno de los artículos publicados por Rivera en 1924, hay algo más grave. El señor Arana obtuvo una concesión de 5 millones de hectáreas en nuestras regiones amazónicas, y este asunto, que es de público conocimiento en el Brasil, aún lo ignoramos todos los colombianos. Cierro comillas. 5 años después, en este informe del cónsul general de Colombia en el departamento de Loreto, Perú, Alfredo Villamil Fajardo, fechado el 7 de octubre de 1929, a Fabio Lozano, hace referencia al título sobre 5.774.000 hectáreas de terrenos baldíos que por resolución ministerial del 5 de agosto de 1922 le fueron adjudicadas a Julio César Arana y hermanos, es decir, 4 meses después de haberse suscrito el Tratado de Límites entre Colombia y Perú. El mismo Villamil Fajardo, pero esta vez resaltando su calidad de cónsul general de Colombia en Iquitos, reitera el informe enviado a la Embajada en Lima informando que la concesión de 5.774.000 hectáreas había sido dado en favor de los Arana. Pero además el cónsul Villamil Fajardo consigue el 14 de agosto de 1928 la inscripción de ese título en la Oficina de Registros de Iquitos, en la que se constata que la adjudicación permanece vigente desde 1922 y es conocida como, comillas, la finca del Putumayo de Julio César Arana y hermanos. Pero quizá la máxima constatación de la incidencia, aún después de todas las denuncias, no solo de José Eustacio Rivera frente a la invasión peruana de la Casa Arana al Putumayo, queda en evidencia primero con la publicación en 1925 del llamado Mapa de la División Judicial del Perú, donde aparece resaltado en rojo toda la extensión entre el río Caquetá y Putumayo hasta el límite con Brasil al oriente, bajo la inscripción, comillas, propiedad de J.C. Arana y hermanos, cierro comillas. Y segundo, se constata en las pretensiones de la poderosa Casa Arana, en particular del entonces senador Julio César Arana, para que Colombia le indemnice por supuestos perjuicios que acarrearía un tratado que dejara al río Putumayo como límite entre los dos países, lo que queda señalado por el negociador Fabio Lozano en un informe dirigido en 1921 a la Cancillería, en el que se lee, comillas, el excelentísimo señor Lejía, presidente entonces del Perú, manifestó que el señor Julio César Arana exigía una indemnización relacionada con sus antiguos negocios en el Putumayo y preguntó si Colombia, en el caso de que los terrenos del lado izquierdo no quedaran perteneciendo al Perú, estarían dispuesta a pagar la mitad de la indemnización que se acordara al citado señor Arana. Los representantes de Colombia contestaron que Colombia no aceptaría en ningún caso pagar parte alguna de esa indemnización. Cierro comillas. Este episodio doloroso para el Putumayo finaliza con el llamado conflicto colombo-peruano o conflicto de Leticia, que empieza el 1 de septiembre de 1932 y duró hasta el 23 de mayo de 1933. Leticia tuvo fuerte influencia peruana desde sus inicios y quedó para Colombia con las definiciones tomadas en el Tratado Lozano-Salomón de 1922, lo que sin duda se mantuvo en el imaginario de los loretanos,
que desde Iquitos, base de la Casa Arana, se movilizaron hacia Leticia. Pero ese episodio quedará para otro capítulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Realmente, más que destacar este trabajo que nos ha presentado el día de hoy por toda la investigación, yo que tuve la fortuna de trabajar con usted, sé que es una persona supremamente juiciosa y de verdad, ojalá de alguna manera podamos preservar este trabajo para divulgarlo incluso en otros espacios, y dejo aquí un poquito como la idea. Bueno, como estamos en un evento que es de alguna manera híbrido, porque tenemos panelistas que están conectados, como el caso de Germán, de Ricardo, pero también tenemos aquí a el profesor Germán Alfonso Palacio. Él estudió Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, trabajó en asistencia legal para pobladores urbanos y rurales en el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. También ha trabajado en la defensa jurídica de pueblos indígenas. Estudió una maestría en instituciones legales en la Universidad de Madison, en Wisconsin. Es doctor en historia de la Florida International University de Miami. Ha sido investigador docente en múltiples universidades del continente, director de la sede de la Universidad Nacional de Colombia en Leticia, Amazonas. En 2004 recibió el Premio Nacional en Ciencias Sociales de Ascún, El Espectador y la Embajada de Francia. Ha publicado numerosos artículos y libros y de hecho en enero de 2025 vamos a tener su más reciente obra, Fronteras y Horizontes de la Imaginación, Amazonia, Vorágine y Romanticismo Ecologista, que será publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. A todos nuestros panelistas yo he tratado de hacer una síntesis de sus reseñas biográficas, pero realmente todos tienen muchas más cosas que contarnos. Así que, profesor Germán, bienvenido. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, embajador. Un saludo a todos los colegas, a Lena, mi querida amiga y directora de la academia, pero primero esta amiga que directora de la academia. Pues cuando empieza uno con las cosas importantes, ¿no? Quería aprovechar, así como aprovechaste tú a hacerte promoción, quería decirles efectivamente que en enero va a salir publicado este libro, Fronteras y Horizontes de la Imaginación. Me ha prestado sus pinturas una pintora extraordinaria que vive aquí en la Candelaria, Blanca Moreno, y esta en particular va a ser la carátula del libro que se llama Fuego. ¿Podemos pasar? Dentro del libro, sin que se refiera explícitamente o digamos de manera exclusiva a la vorágine, hay en distintos capítulos referencias a la vorágine como una forma de comprender distintas cosas, y seguramente debe haber muchísimos más ángulos a través de los cuales se puede mirar la obra de José Eustacio Rivera y particularmente la vorágine. Sin embargo, de alguna manera en el texto que estoy sacando se ve la selva como infierno verde. La cauchería lo llamo capitalismo salvaje, aunque es de muy buen recibo actualmente hablar más de extractivismo, pero yo me quedo con una noción quizás un poco vieja, pero me gusta para explicar lo que pasa o lo que pasaba. Me gusta capitalismo salvaje, aunque la noción de extractivismo sea hoy en día mucho más popular. La idea de la amazoninaquia como un imaginario de violencia, o sea, la frontera como violencia,
de la manera que nos lo presentó el embajador al principio en sus palabras, en la primera quizás frase, oración de la vorágine, que es tan impactante. Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia, estoy recortándola. Pero yo lo que quiero hablar hoy solamente es otra historia, otra forma de verlo también, y por eso lo llamé Amores extraviados en parestado. Entonces, extraje un fragmento que se los voy a leer y espero que no tome más de unos 7 minutos. Entre las décadas de 1920 y 1930, el tema de la violencia en las caucherías y la soberanía del Estado resonó fuertemente en el imaginario de los colombianos. Dos acontecimientos llamaron la atención pública: la publicación de La Vorágine en 1924 y la corta guerra con el Perú por la invasión a Leticia de loretanos peruanos que en 1932 incendió las pasiones nacionalistas. En el primer caso, la novela transcurre dentro de una era dominada por el imaginario oficial conservador y el predominio de la Iglesia. La ley era la ley que se complementaba en casos de vacío con las buenas costumbres cristianas. Otros usos y costumbres, por ejemplo, en tierras remotas o los lugares donde vivían las poblaciones nativas, no contaban. Claro, no contaban en el papel, en el Código Civil. Era más una aspiración del Estado central de querer controlarlo todo. Su capacidad para ejecutar la ley era precaria. La realidad era tosuda, ya que no en pocas ocasiones desobedecía al Código Civil. El amor y las familias trataban de ajustarse a las costumbres cristianas y patriarcales, y por esa razón, un varón debería casarse y asumir la responsabilidad como correspondía. La otra opción implicaba rebelarse. El padre de la muchacha pretendida no podría consentir ciertos amores que consideraba o bien inconvenientes o que socavaban el orden, las reglas y jerarquías preestablecidas. Esto ocurría especialmente en familias bien avenidas o en aquellas con aspiraciones de ascenso y reconocimiento social. Esta puede ser una historia menos familiar para los millennials, algunos de los cuales nos acompañan esta mañana, pero un lugar común para sexagenarios, de lo cual soy yo un buen ejemplo. Una relación sexual que antecediera el matrimonio era una grave ofensa, un verdadero deshonor y motivo de vergüenza familiar en la época que la Iglesia era la monopolizadora de los estándares morales aceptables en la sociedad. Las señoras de bien dedicaban tiempo a curiosear bodas y las páginas sociales de los periódicos les dedicaban buen espacio. Se trataba de un binomio de poder conformado por la alianza entre el Estado y la Iglesia. Muchas veces los tentáculos de la Iglesia eran más extendidos que los testículos del Estado. Un hombre joven podría enfrentar el revólver del padre ofendido o preferiblemente tendría que huir. La mujer quedaría mancillada y eventualmente no solo desheredada, sino expulsada de la familia. Su vida tendría la mancha del pecado y el deshonor que la consumiría en su vida y afectaría a toda la familia en una época en que las buenas costumbres cristianas prescribían que las relaciones sexuales aceptables eran aquellas que estaban enclaustradas en la procreación legítima. Pero si ellas eran arrojadas, irreverentes o aconductadas, deberían desafiar el orden establecido y tendrían que huir. Esa es la historia corta de nuestros protagonistas en La Vorágine, Arturo Cova y Alicia sin apellido. Por esa razón, Arturo Cova y Alicia
tuvieron que huir de Santa Fe de Bogotá por el rumbo que, pasando por Sogamoso, los llevaría a una de las subregiones de los llanos orientales, el Casanare, lo que eventualmente los encaminaría o encabalgaría rumbo al Alto Orinoco. Muy probablemente en la época no se conociera como Amazonia, sino Guainía o Vaupés, donde Rivera había trabajado en la Comisión de Límites con Brasil. Es también la conexión con el Alto Orinoco, que en Venezuela se conocía como Territorio Federal de Amazonas y hoy en día oficialmente como Estado Indígena de Amazonas, el segundo estado más extenso y el de menor densidad de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestros protagonistas no tuvieron otra opción distinta. Alentados por el díscolo amor que desafía la razón y las buenas costumbres, huyeron a donde las reglas de la sociedad conservadora no pudieran aplicarse y no llegara el brazo de la justicia religiosa que dominaba el aparato del Estado, o donde no tuviera dientes para aplicar el castigo. Tras o junto a su amado Arturo, Alicia no tendría manera de echar para atrás. Se vería obligada a afrontar las consecuencias imperdonables de su inmoral proceder. Lo sabían esos colombianos de la época que arrastraban el peso del patriarcalismo del siglo XIX hasta prácticamente bien pasada la mitad del siglo XX. Arturo Cova afirmó que antes de que se hubiera apasionado por mujer alguna, jugó su corazón al amor y se lo ganó la violencia, con B mayúsculas. Habría que creerle, pero es dudoso algo de lo que afirman. Fue porque se apasionó por Alicia que jugó su corazón al azar y se lo ganó la violencia, y no al contrario. Quizás lo dice así porque tenía un corazón aventurero y porque su hombría no podría ser puesta en cuestión. Pero creo que es al contrario. Se enamoró y le tocó, con las herramientas que tenía, afrontar con valentía, ya que era la reacción que le correspondía. Quedaban atrás las historias de las guerras civiles decimonónicas, la última de las cuales se conoce como la Guerra de los 1000 días. La nueva época era de transición entre las guerras civiles de cambio de siglo y la de la violencia, con B mayúscula, de fines de los años 40. Desde las décadas de 1930 y 40 se incubó una violencia física y material sociopolítica que no resistió tanto tiempo quedarse encapsulada e irrumpió bravía y sanguinaria desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Cuando se añade esa violencia al conflicto interno armado, las hostilidades bélicas no durarían 1000 días, sino pocas décadas, menos de un siglo. Por eso, la violencia, primera fase de ese conflicto que aterrizó en la primera década del siglo XXI, como suelen llamarla los colombianos, no solo es un fenómeno, sino un periodo histórico que cubre de fines de la década de los años 40 y se extiende hasta la década de 1960. La forma de entenderla o imaginarla tiene una fuente de inspiración amazorinocense, una inspiración simbólica que nace con la historia contemporánea de la frontera oriental del país en lo que hoy llamamos Orinoquia y Amazonia, que es la que sienta las bases del imaginario sobre la violencia y se arraiga en un relato muy popular y difundido. Estas circunstancias pueden haber sido pasadas por altas por buenas partes de los analistas del conflicto armado interno en Colombia, que cuando quieren posar de científicos tienden a dejar de lado a la literatura con graves costos para la comprensión. En buena medida, la violencia, como nos la prefigura la novela, ocurre entonces en la región oriental del país, pero en circunstancias concretas. El drama se incrementa en el contexto de la esclavización de los indígenas por los caucheros, debido a que los colombianos consideran esos territorios remotos como tierra de nadie. Así no opinarán lo mismo los llaneros sin alpargatas, ni tampoco las poblaciones indígenas de la Orinoquia y la Amazonia que allí vivían. Colombia era un país andinocéntrico principalmente, pero se encontró con que las caucherías empezaron a ser dominadas por peruanos, obligándolos a batirse en retirada. Como bien lo cuenta César Uribe Piedrahíta en Toa,
Relatos de Caucherías, otra obra importante, aunque menos conocida, novela publicada en 1934. Esta situación encendió los ánimos nacionalistas bastante abollados por la pérdida de Panamá a comienzos del siglo XX. Era una nueva oportunidad para resistir el adelgazamiento del territorio colombiano y para proclamar la soberanía frente a un enemigo de poder comparable como Perú. No era ese el caso de Panamá, que implicaba enfrentarse a los Estados Unidos, que sustentaban a las élites panameñas. En ese vecino país se celebra hoy en día una doble independencia, la de España y de la separación de Colombia, sellada con un acta de independencia en 1904. ¿Podemos pasar las dos diapositivas que faltan? Ven, devuélvete un poquito. Es que quiero que las vean. Amanecer en Mocagua, que aquí mi compañera conoce bastante bien. Y ya la última. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Germán. Y yo creo que vamos a ser varios los que vamos a tratar de adquirir ese libro a partir de enero y ojalá con su firma, lógicamente. Bueno, vamos a cerrar con el último panelista invitado, el profesor Carlos Guillermo Páramo Bonilla. Ustedes ven que ahí el embajador Germán estaba buscando las imágenes. Siguen la tarea. Eso está muy bien, Germán. La encontré. Bueno, entonces después de la presentación del profesor Páramo, ahí volvemos a ver sus imágenes. El profesor Páramo Bonilla es antropólogo, historiador, profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. En cuanto a la vorágine, él realmente ha estado muy activo con el tema de la novela y de su centenario. Ha publicado varios artículos sobre aspectos antropológicos, históricos, un estudio que se denomina Lope de Aguirre o La vorágine de Occidente, es co-curador de 2 exposiciones actuales sobre la novela para el Banco de la República y la Universidad Nacional de Colombia. Y yo quiero resaltar, y por eso también lo traje, esta edición especial. Yo creo que aquí se observa, y para los asistentes y quienes estén conectados, una edición muy bonita que publicó este año la Universidad Nacional de Colombia y de la cual es responsable también el profesor Páramo. Él seguramente nos hablará sobre este trabajo. No es la única, también hay otra edición muy bella de la Universidad de los Andes que se lanzó también este año. Así que, pues profesor, nuevamente lamento que esté un poquito indispuesto, pero bienvenido y estamos atentos a sus palabras. ¿Sí está el profesor Carlos Guillermo? ¿O tenemos algún tema técnico ahí? Vamos a ver. Embajador Germán, yo estoy preocupado porque lo veo que está preparando ya una maleta. Pero me dice que usted ya encontró la tarea. Entonces, pues, les voy a proponer algo. Mientras nos conectamos nuevamente con el profesor Páramo, le voy a dar nuevamente la palabra al embajador Germán Grisales para que nos muestre las imágenes y nos haga comentarios. ¿Vale, Germán? Vale, estoy de acuerdo. Trataré de ser sintético en esto. Son solamente 3 imágenes que me parecen muy importantes, y para otro momento voy a citar una serie de afirmaciones que para mí son muy importantes. Primero, que el Amazonas de José Eustacio Rivera no está tan lejos del Caribe. Y eso es una cuestión que hemos explorado nosotros, en el sentido de que hay muchas de las cosas que se han construido en el Gran Caribe que realmente pertenecen al Amazonas. Por ejemplo, el concepto de cazaba, por ejemplo, la dieta de los taínos,
por ejemplo, las técnicas para hacer las canoas, el tipití, que es tan famoso en el Amazonas, se encuentra también en las comunidades en las cuales estuve yo hace mucho tiempo como encargado de negocios en el Caribe. Y ese es un filón muy importante que nunca se ha tenido presente, cuál es la articulación entre el Amazonas, la Orinoquía que citaba Germán Palacio y el Gran Caribe, e incluso hasta el surgimiento de culturas como la de los guayús, que realmente provienen también remotamente del Amazonas. Segundo lugar, el concepto mismo de paramilitares a mi modo de ver, surgió también en el año 1905 en el statu quo que se desarrolló en el Amazonas, donde había 500 paramilitares al servicio del Perú que estaban disponibles para meterse dentro de las fronteras que en ese momento estaban en litigio a favor de las fronteras peruanas y en contra de las fronteras colombianas. Y en tercer lugar, que esta imagen que ustedes están viendo en este momento es la imagen que muestra toda la población que estaba en torno de La Maloca, lo cual es totalmente diferente a lo que pasó después de la colonización, cuando el sistema reticular español, donde todos los poderes se concentraban en la plaza principal, volvió absolutamente, increíblemente, la forma como se utilizaba el territorio y el suelo después de ese momento. Es increíble Germán, cómo cambió eso. si te puedo interrumpir, qué pena contigo. Es que tú estás viendo la imagen, pero nosotros no. Entonces, a ver si es posible que la podamos mostrar, porque en este momento te estamos viendo ahí. Aquí tengo un técnico que es... Ya están viendo. No te preocupes, cuando ya se muestre... ¿Están viendo la imagen? No, todavía no. Bueno, entonces lo dejamos para después, porque de todas maneras, todo lo que estás diciendo aquí. No hay sonido, Dixon. No se escucha, Dixon. No tenemos sonido desde el auditorio. Ok, vamos a mirar si en este momento... ¿Me escuchan, doctor Ricardo? Ahora sí, ahora sí. Bueno, quería comentarles entonces, ojalá se pueda resolver el problema técnico allá con Germán y decirles que lamentablemente el profesor Carlos Guillermo Páramo se encuentra mal de salud. De hecho, creo que le va a tocar ir al hospital, según lo que me están comentando. Entonces, estuvo con nosotros haciendo un gran esfuerzo y le deseamos pues una pronta recuperación y ojalá después tengamos en otro momento la oportunidad de compartir con él. Yo creo que en este punto abrimos el espacio para comentarios, para preguntas, tanto de quienes están aquí presencialmente como de quienes están conectados. En la parte, digamos, virtual, me voy a apoyar de los colegas y compañeros que están allá en la mesa técnica por si en algún momento dado tuviéramos una solicitud de palabra. No sé si aquí dentro del público presente tenemos algún comentario, alguna pregunta, o si los panelistas quieren intervenir nuevamente para hacer algún complemento. Bienvenidos. Creo que la señora... ¿Quién? Ah, claro. Por favor, el embajador Giovanni, muchas gracias por...
acercarle el micrófono. Entonces les invito a que se presenten y formulen su comentario o su pregunta. Ya, buenos días. Muchas gracias por este evento. Lo primero es una recomendación a todos los participantes, porque pues no todos la pueden haber leído, invitarlos porque soy un apasionado de La Vorágine, la tengo hasta en ruso, porque yo hablo ruso y Gabriel Paruski, y es una obra que lo apasiona y que usted la vuelve a leer. He tratado la María la primera vez, he ido al Paraíso y no he podido volver a leer la María. En cambio, La Vorágine vuelve y la lee, y cada vez que la leo encuentro más y más. Y encuentro libros. Herbert Boy, que fue un alemán que trabajó, estuvo ahí, ¿sí? Cuenta todo eso, encontramos todo. Y encontramos situaciones que son similares a todos los países, el abandono de la frontera. Y esta situación de estos no se debió a las denuncias que hicieron acá, sino, acuérdese, la comisión del libro azul y el libro rojo. ¿Sí? Fue Inglaterra el que vino, estuvieron ahí, y me llama la atención los que estuvieron ahí, todo lo que hablaban, decían de la riqueza, de que si hubieran carreteras y ferrocarriles, ¿cómo sería esa maravilla? ¿Sí? Y es el abandono en toda la zona. ¿Sí? Y el único que estuvo ahí presente fue Perú, pero porque estaba la Casa Arana, ¿sí? No era más. Entonces, y cada vez que lo leo, encuentro, y además con todas estas son nuevas ediciones con comentarios, con reseñas, ¿sí? Sobre la vida de José Eustacio Rivera, que tenía un geniecito violento, ¿sí? Entonces, eso es muy apasionante. A veces uno habla así, entonces dice, no, que es bueno estudiar en contra. No, es conocer a la persona. Era un ser humano bastante violento, y por eso lo de la violencia ahí. Entonces, lo mío es una invitación a leerlo, incluso ahora que estaba haciendo como interméstica con la presentación de los embajadores de carrera, yo creo que la Academia Diplomática, con todo respeto, debería proponer unos temas. Y este año, La Vorágine da para todo lo que usted quiera, para todo, ¿sí? De la frontera, del abandono, de los derechos de los indígenas, de la violación de los derechos humanos, de la presencia de la iglesia allá, ¿sí? Porque en el libro rojo defienden mucho la presencia de la iglesia, que era la única presencia que había allá, ¿cierto? Y eso. Entonces, cualquier tema que usted quiera, lo encuentra en La Vorágine. Entonces, es maravilloso. Eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias por el comentario, por la invitación. Viene muy a propósito. No sé si tenemos otra intervención, alguna pregunta. Claro que sí, profesor. Trabajamos sobre José Eustacio Rivera, pero él estuvo en el BAUPES, él fue también a Manaos, estuvo en Manaos. Aquí el embajador Montenegro mencionó de manera muy importante la, digamos, posible relación con el gran escritor brasilero Euclides da Cunha, pero del cual estoy casi seguro que leyó José Eustacio Rivera, a Euclides da Cunha, Amazonia, Paraíso Perdido. Pero muy importante, no solamente Roger Casement, sino también Joseph Conrad. En estos días estaban diciendo que había el nuevo traductor de la revista En el corazón de las tinieblas, es Juan Gabriel Vázquez, el gran escritor colombiano, y está haciendo una nueva traducción sobre el corazón de las tinieblas. En realidad hay un debate que es interesante armarlo entre Joseph Conrad, Roger Casement y José Eustacio Rivera. Y este debate nos muestra también visiones, aunque digamos similitudes, porque ellos inclusive son amigos, Casement y Joseph Conrad, unos debates, digamos, bien importantes que tratan de mirar como el papel de estos, digamos, europeos que con la pretensión de civilizar estos países atrasados y mejorarlos por X o Y, porque eso quería decir la palabra, en realidad quedan atrapados en una situación en donde son el origen de estas atrocidades. Roger Casement, que tiene la ciudadanía británica, pero es de origen irlandés y católico, acaba finalmente, después de ser nombrado como Sir en la Gran Bretaña, pues se va convirtiendo poco a poco en un convencido de la pasión nacionalista y autonomista de Irlanda, y eso lo coloca en una situación bien complicada, como lo mencionaste, lo trae Vargas Llosa literariamente, pero la historia entonces de Casement es bien interesante, bien complicada, pero acaba convirtiéndose en un nacionalista y denunciando la política
colonialista de todos estos, digamos, países, ¿no? En particular la Gran Bretaña. De tal manera que la acusación hacia caucheros muy desalmados, empieza uno a veces a mirarla como, y pues es como una excusa de los caucheros colombianos que si eran buena onda, quién sabe. Y más allá de esa situación, es también una situación de conflicto muy importante en todo el intento, digamos, de civilizar estos países. Quiero llamarle la atención que en Laudato Si, la encíclica del Francisco, el Papa Francisco, las dos regiones mencionadas en su encíclica, que pretende ser, digamos, un manifiesto ambientalista por parte de la Iglesia Católica, los únicos sitios específicos que mencionan curiosamente son el Congo y la Amazonia. Pues mire qué interesante, y aquí voy a meter la cucharada, porque justamente, y algo que hemos comentado acá, es que fueran extranjeros los que comenzaron a denunciar toda esta cantidad de atrocidades, de violaciones de los derechos humanos de las comunidades indígenas, campesinas, porque más o menos para la misma época en que Roger Casement viaja, de hecho él hace un viaje expreso hacia el Perú, porque ¿qué ocurre? Es un poquito el contexto. La Casa Arana, la famosa y terrible Casa Arana, al final era una corporación británica. Eso era una corporación entre peruano-británica, pero tenía su sede en Londres. Y ya comenzaban a escucharse en Europa las denuncias de las atrocidades que hacían estos señores, los capataces que traían algunos desde Barbados, desde la isla, y los británicos decidieron enviar a Roger Casement porque Casement ya tenía un prestigio como denunciante de atrocidades similares en el Congo. Casement, que para ese momento tenía la ciudadanía británica, había sido nombrado cónsul en África, en esa región, y también se dio una situación muy particular. El Congo era una especie, así como hablaban aquí del Putumayo, casi como la finca del señor Arana, pues el Congo era como la finca del rey Leopoldo II de Bélgica, y ahí también se hicieron cualquier cantidad de violaciones de los derechos humanos de la población local, y Casement fue quien denuncia eso, y se volvió una persona célebre en el Reino Unido, hasta el hecho de que lo nombran caballero. Él no quiso ir a esa ceremonia porque resulta algo muy interesante, y repitiendo al profesor, mientras estuvo en el Congo y luego en el viaje que hizo al Putumayo, él se descubre como nacionalista irlandés y termina siendo además luego, por eso digo que la vida es fascinante, y si se pueden leer El sueño del Celta es mejor que leerse una biografía al uso normal de Casement. Luego termina siendo un traidor para los británicos y él termina siendo ejecutado, termina siendo ahorcado porque se convirtió como un patriota irlandés. Así que, pero quisiera dejar, no sé si como comentario, como propuesta, que sean extranjeros. Ahora mencionaba el profesor Palacio la encíclica del Papa Francisco. Pues resulta que para 1900, me puedo equivocar en la fecha, 12 o 13, el Papa Pío X lanza una encíclica especial sobre la lamentable condición, porque ese es el título, la lamentable condición de los indígenas, bueno, de los indios, decían en esa época, en América Latina. Y para eso él también envió un embajador, el nuncio, los nuncios que estaban en los países de América Latina también tuvieron que enviar informes. Entonces es muy interesante que vía diplomacia, porque estamos hablando de enviados diplomáticos, uno del Reino Unido, otro del Vaticano, fueran de los primeros que empezaron a lanzar estas denuncias, y que los colombianos
porque me gustó mucho esa comparación que usted hacía, profesor, de esa Colombia que siempre lo hemos tenido siempre. La Colombia real y la Colombia aparente. La Colombia de los territorios y la Colombia que vive muy cómoda aquí en Bogotá. Y esa Colombia centralista, donde estaban donde estaban el gobierno, en fin, pues no tenía idea, o posiblemente sí lo tenía, y no quería divulgarlo, sobre todas las atrocidades que estaban ocurriendo en nuestro territorio, no solamente de violaciones de derechos humanos, sino de pérdida de soberanía, porque ya estamos hablando de una pérdida muy, muy grande de territorio, como lo dijo el doctor Ricardo Montenegro. Creo que me estoy excediendo un poco en el comentario. No sé si hay nuevas preguntas, no sé si nuestros panelistas... Ya no los estoy viendo aquí, quienes están virtuales, pero yo espero que sigan ahí. Ah, mire, que estaban buscando el libro del embajador Giovanni, mire, aquí se lo tienen, La vorágine en ruso, porque además eso hay que destacarlo, ¿no? O sea, aparte de La María, que fue nuestro primer gran bestseller colombiano fuera de nuestras fronteras, luego fue indiscutiblemente La vorágine, y yo creo que La vorágine hasta 1967, cuando se publica 100 años de soledad, fue la gran novela colombiana conocida en el exterior, la novela de cabecera. Y por eso es tan importante volver a retomarla. Y quienes no la leyeron o se las hicieron leer en el colegio, que es lo peor que le pueden hacer a uno, que uno chiquito le pongan a leer o 100 años de soledad o La vorágine, porque uno no lo entiende, pues que lo hagan ahora y que lleguen a ese libro con entusiasmo. Creo que, ¿quieres decir algo? Sí. Por favor. Buenos días para todos los que están acá en la biblioteca y los que nos están escuchando remotamente. Esta idea de la vorágine surgió en la Academia Diplomática inicialmente cuando supimos que iba a ser nuestra directora. Entonces empezó la cabeza de uno a darle vuelta respecto al contexto, a lo que estábamos viviendo, a lo que habíamos visto de la vorágine, de tantos eventos que se han hecho en estos 100 años, pero la idea original, por ejemplo, decía que queríamos verlo no tanto desde el punto de vista nuestro, de mestizos colombianos, de nuestro autor, de relacionarlo con nuestra diplomacia, sino cómo nuestros compatriotas indígenas ven el libro, si lo apropian. Yo sé que ellos han tenido ¿cómo se llama eso? La inteligencia superior de pasar esta página de este holocausto y seguir adelante. Pero yo le quiero preguntar a mi directora, ¿cómo ven desde los pueblos que fueron afectados directamente, no lo que sucedió, sino el libro, la historia de José Eustacio Rivera? Muchas gracias por todo, la verdad, porque sí, hemos planificado mucho este evento y para nosotros como indígenas representa mucho toda esta obra. Tengo que decir que siempre me preguntaron a mí cuál iba a ser mi rol en este conversatorio y creo que nunca sabía qué responder porque tocar este tema para nosotros es muy duro. Entonces, prefiero no hablar de esto y para nosotros en los pueblos indígenas del predio Putumayo, que en fin es nuestro territorio que se nos entregó, un territorio que como nos lo dijo en este momento el presidente, les entregamos el territorio que les pertenece porque en sí la Amazonía es nuestra, de los pueblos indígenas. Y así lo consideramos como gobiernos autónomos que somos, y como pueblos que hemos sido
históricamente abandonados porque en la época en la que ocurrió las caucherías, no éramos considerados ni siquiera colombianos y tampoco personas humanas, ni éramos considerados salvajes y hasta mucha época después menores de edad. También en un Lauro Inoquía se dieron las guaibiadas, o sea, a nosotros iban y nos cazaban, éramos presas para un deporte de personas de alto nivel adquisitivo que iban a nuestros territorios a cazarnos, ¿no? Entonces, muchas cosas ocurrieron en nuestro territorio que ni siquiera se alcanzan a contar en estos libros o en los reportes de Casman, porque realmente en nuestro territorio, cuando hablamos de este tema, mejor dicho, ni lo hablamos, porque para nuestra gente es algo que ya pasó, que ya ocurrió y que es tan doloroso que es mejor no hablar de esto, porque duele incluso 3 generaciones después, porque yo soy la tercera generación. Mi familia fue acabada totalmente. Yo soy de un clan que se llama el clan Aymen, somos un clan de garzas blancas, donde vivimos donde ocurrió el epicentro de toda la historia, que es La Chorrera, la Casa Arana, su construcción, que hoy en día es patrimonio, patrimonio de la nación, está construida dentro de mi territorio, o sea, el mío, de mi familia, que se ha tenido que ceder al Estado porque está esa construcción allí, una construcción que preferiríamos no tener, pero que hoy en día presta unos servicios de educación. Es donde está hoy en día el internado de todos los alumnos de nuestro resguardo. Nuestro resguardo, para conocimiento de ustedes, es el más grande de Colombia y del mundo. Es un territorio que cuando nos lo entregaron tenía 6 millones de hectáreas. Hoy casi vamos con las ampliaciones a llegar a las 7 millones de hectáreas, pero no ha sido gratuito. Es fruto de muchas luchas y de vidas que realmente es lo que nos ha costado. Yo traía aquí un libro que es una publicación que hizo mi padre hace muchos años también. Si bien pues refleja unas historias que mi abuelo le contaba a él en sus noches de charla. Y así él sacó este primer libro de Noches Icaraparanáicas. El río Icaraparaná es el río que pasa por nuestro resguardo y por eso recibe este nombre. Y bueno, voy a leerles el primer fragmento. Este libro está compuesto por 10 fragmentos y les voy a leer el primero porque es el más corto, son bastante largos los poemas. Y solamente para que entiendan un poco cómo era la vida de nuestra gente. Y también quiero contarles que mi abuelo fue el único sobreviviente de mi familia. Hoy en día somos solamente 3 personas en mi familia. Somos mi madre, mi hermano y yo. Pertenecemos a una familia que es la familia Añoca, así que significa yuca, yuca que se arranca y que vuelve a crecer, pero nosotros pertenecemos a este clan porque la yuca es, digamos, desde origen la planta que se nos ha entregado para darnos la alimentación y la bebida. Y por eso para nosotros es una planta sagrada, porque la alimentación es el sustento de toda la humanidad. Así de sencillo, por eso es sagrada la yuca. Bueno, voy a leerles el primer fragmento. Dice:
Volvíase premeditadamente hacia el indio y con insolencia le decía: gran perro asqueroso, no mereces vivir. Eres una lacra desgraciada, hijo de perra sarnosa. Debería quebrarte el costillar, gran perro de perra sarnosa. Y repetía con infundia e iracundo hacia el indio enmudecido, y que por su instinto de indio, inmerso aún en su medio, casi inerte permanecía, pues casi en nada le entendía y seguía estático e inmóvil, escuchando a su cruel opresor. Solo escuchaba y escuchaba. Observaba el balbucear de sus insultos, presintiendo el llegar de más tormentos sin poderle entender todo aquello que el canalla le decía. Sin poder responder ni una palabra, pero en el rostro la ira se le encendía y por dentro el alma reverbecía. Cual hiriente llamarada, sus ojos resplandecían y parecían salirse de sus ósculos orbitales hasta sentir caer el peso del latigazo de aquel hombre despiadado, sin fe y sin corazón, sin sentimiento y sin alma. Este sí, de verdad que no era un hombre, porque era amante de la barbarie, de la crueldad y de la opresión. Levantóse el indio retorciéndose del dolor y con fuerzas, quién sabe de dónde, abalanzóse sobre aquel desgraciado que de verdad sí era un completo perro. Tomóle por el cuello con todas sus ansias y trabáronse los dos en la franca lucha, revolcándose en el barrio inmundo, golpeáronse contra las duras rocas, reventáronse hasta el cogote uno y otro, hasta cansarse increíblemente y quedarse exhaustos y rendidos. Indio y opresor a la par iban, cuando una voz desde lo alto del balcón de aquella casa de cemento clamaba: basta, basta. Es suficiente lo que hemos visto. Entre hombres varios tomaron a uno y otro, y quien clamaba el cese del combate expresó: déjenlo ir, ya pronto morirá. El indio amoratado y lleno de reventones caminó tambaleante hacia el puerto. Se embarcó en su canoa, tomó su remo e inició la marcha lenta y pausada con un dolor inmenso, cuando de repente dejóse sentir un disparo que le dio en el pecho. Y sin embargo, alcanzó a tomar su arco y levantóse como pudo, dio media vuelta dentro de su embarcación y lanzó su flecha, que alcanzó al cobarde opresor. Ambos, indio y opresor, al río cayeron, y el Igaraparaná comenzaba a bañarse de sangre, digamos mejor, a teñirse de sangre. Y bueno, he tomado apuntes de todo lo que han hablado los panelistas y quiero agradecerles. Quería hacer una intervención más académica, pero como les digo, este tema para nosotros es muy sensible y, digamos, tomar la vocería a veces para nosotros es costoso. Es un asunto que no hemos hablado nunca dentro de las comunidades, pero que dentro de mi generación muy pocas personas empezamos a hacer el ejercicio de hablar al respecto de esta obra, de este tema. Y creo que está bien también cuando vamos a la comunidad, sin embargo, nos regañan porque dicen que estamos tomando las
costumbres de los blancos porque estamos destapando una olla que no debe destaparse. Las caucherías implicaron muchas negociaciones, entre otras cosas. Yo siempre digo que como pueblos tenemos mucho que enseñar a, a la cultura occidental a nuestro país también, mucho que aportar, porque, por ejemplo, cuando ocurrieron todas las caucherías, tenemos que decir que éramos pueblos que estábamos en guerras internas, porque siempre hemos sido guerreros. Y lo que ha pasado es que a los indígenas nos han idealizado y nos ven como si fuéramos muy lindos, siempre desde afuera dicen, no, como qué bonitos, cómo van vestidos, son indígenas, nos idealizan. Pero nosotros los amazónicos por lo menos hemos sido muy guerreros. Y cuando empezaron las caucherías, estábamos en unas guerras internas y eso también hay que decirlo. Sin embargo, las caucherías, lo que al ir secuestrando a diferentes pueblos y al ir invadiendo nuestros territorios, y cuando ocurrían estos secuestros y nos llevaban hasta Perú, nos raptaban y nos llevaban hasta Perú. De hecho, mi abuelo fue uno de ellos y de los pocos que pudo volver a retornar hasta nuestro sitio de origen, que es La Chorrera, la cuna del pueblo Huitoto. Muchos de las personas se quedaron en el camino y por eso tenemos hoy poblaciones indígenas huitotos, boras, ocainas, entre el trayecto de Pebas hacia Leticia, Tarapacá, subiendo un poco hacia el norte y bueno, todo ese recorrido de retorno hizo que mucha gente no pudiera llegar a los territorios y se tuviera que asentar en otros territorios que pues inicialmente no eran los suyos. Sin embargo, volviendo al tema de qué ocurría antes, cuando nos llevaron a todos esos territorios secuestrados en el retorno y en todo ese trayecto, lo que ocurrió fue que los pueblos indígenas tuvieron que unirse, empezaron a hacerse amigos y tuvimos que generar unas alianzas entre los mismos pueblos, entre las tribus, digámoslo así, para que no nos acabaran. Si bien muchos de nosotros éramos enemigos dentro de territorios cercanos y territorios vecinos, lo que también hizo la cauchería fue generar cierto tipo de convenios y de alianzas entre los mismos pueblos indígenas, que son incluso alianzas que los pueblos indígenas no las quieren mencionar ahora porque son muy dolorosas, porque para poner un ejemplo, hay pueblos que consideran que el pueblo vecino pues era enemigo, pero como a los vecinos los estaban acabando, tuvieron que adoptar a niños que pertenecían a otros pueblos y hoy en día se dicen, por poner un ejemplo, que son huitotos, pero originalmente no pertenecen a nuestro pueblo. Entonces decirles a ellos hoy que no pertenecen a nuestro pueblo, pues para ellos también es muy duro y es algo como que la comunidad dice, no podemos hablar de esto, no podemos decirles a ellos que no son de acá, porque ¿de dónde van a ser entonces? Pues quedarían como unos apátridas dentro de nuestros mismos territorios. Porque evidentemente se acabaron muchos pueblos indígenas, se acabaron muchas familias, y bueno, eso ha sido nuestra triste historia también debido al abandono. Después llegó la Iglesia Católica, que tampoco fue la mejor solución, porque con el convenio que se firmó entre el Estado y la Iglesia Católica, que fueron 50 años de educación, de educación contratada para la Iglesia Católica, pues desafortunadamente también dejó rezagos muy negativos. Entonces pasamos de un extremo del esclavismo, del extractivismo, de ser la cola del capitalismo, al otro extremo, donde se consideraba que pues
tenían que civilizarnos por medio de la religión y tenían que humanizarnos porque no éramos humanos. Entonces, y hay que decir que hasta hace muy poco, que fue con la Constitución del 91, a nosotros nos consideraron ya ciudadanos, porque antes no lo éramos. Entonces, es una historia muy reciente. Bueno, también quiero invitarlos, ya para finalizar, a que vean las ediciones que nosotros tenemos aquí. Hemos hecho un esfuerzo para que se presenten varias ediciones en esta biblioteca. Les voy a mencionar cuáles tenemos. Tenemos una edición que es de Planeta, otra que es de la Universidad Nacional, una de la Universidad de los Andes, 2 publicaciones de la Universidad de los Andes, y también Italia acaba de transcribir toda la obra, así que ellos nos han hecho llegar, la Embajada de Italia, a quien agradecemos mucho, nos han hecho llegar su obra transcrita al italiano, se ha hecho este año también en honor pues a la obra. Pero también este evento se ha hecho no solamente porque yo haya llegado a la dirección de la Academia Diplomática, sino porque también estamos de cumpleaños de la biblioteca. Como les había dicho, que eso también se me había olvidado mencionarlos, y con este evento también pretendíamos hacer el cierre de todo lo que han sido un ciclo de eventos, de conferencias, de foros, de seminarios, de conciertos, eventos artísticos. Hemos hecho muchísimas cosas durante todo este año, celebrando que esta biblioteca está de cumpleaños. Y con este evento de la vorágine, pues hacemos el cierre. Así que muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. Quisiera tomarme el atrevimiento de agradecerle, señora directora Lena Janine Estrada Cito, por la organización del evento, pero además porque yo creo y espero interpretar el sentimiento de todos los que estamos presentes y conectados, que no podía terminar este evento académico sin tener ese testimonio. Al comienzo decíamos que íbamos a analizar la vorágine desde diferentes perspectivas, como de hecho así sucedió: derechos humanos, fronteras, soberanía, antropología, historia, pero faltaba sin duda la parte humana, la parte emotiva, y personalmente yo quiero agradecerle a usted porque gracias a usted yo creo que nos llevamos también esa parte, cada uno a nuestras casas hoy, de no solamente celebrar un libro, una obra literaria, sino de hacer la reflexión sobre todo lo que ha ocurrido en nuestro país, sobre todas estas tragedias de las cuales su pueblo ha sido víctima. Así que muchas gracias por abrirnos su corazón en el día de hoy. Creo que no podíamos tener un mejor cierre. Un agradecimiento muy especial para todos los panelistas. Hay un comentario, a ver si lo alcanzo a leer. Dice: la reedición al italiano fue hecha en asocio entre la Embajada de Colombia en Roma y de Italia en Bogotá, y en asocio con Ediciones Sur y la Universidad de los Andes. Muchas gracias a Pablo Federico Ibargüen, quien nos está haciendo ese comentario. Entonces, nuevamente, a todos los panelistas que se conectaron virtualmente, al profesor Germán, a todos ustedes, muchísimas gracias. Fue una jornada inolvidable. Buen día para todos.